de las cosas que hacemos en TEDx Lucentum ST es, desde Alicante, transmitir ideas al resto del mundo, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. De ahí su eslogan, Ideas Worthwhile Spreading. En los últimos tiempos, muchas personas me han venido a decir que no encuentran un camino, que están un poco desorientados, que no están logrando en su vida los propósitos que esperaban como personas. Pero no culpo a estas personas. Los tiempos que estamos viviendo, los problemas socioeconómicos que tenemos ahora mismo, cada vez hay más mensajes que nos confunden y que cada vez nos hace más difícil discernir el propósito que realmente queríamos para nosotros, y esto lo que hace es acrecentar el problema original de realmente no tener una idea clara de qué es lo que queremos conseguir para nosotros. En los últimos tiempos he tenido la gran fortuna de poder coincidir con mis 4 iconos musicales. Todos son productores musicales de muchísimo prestigio a nivel mundial. No solamente han producido los discos, sino que han creado los conceptos. Y estas 4 personas sirven de aval, de hecho han participado en esta charla que vais a ver a continuación. Gracias a ellos y avalados por estos 4 artistazos, os voy a presentar hoy los secretos del éxito personal. Lo primero es saber lo que quieres. ¿Y por qué es esto importante? No solamente porque el resto de la charla se construye sobre esto, sino que si realmente tú no sabes lo que quieres, no sabes hacia dónde trabajar, cuáles son tus objetivos, cómo juntarte con la gente adecuada. Entonces, ¿cómo se hace para saber lo que quieres? Pues yo veo que hay 3 formas. La primera, somos las personas que tenemos una pasión natural hacia algo y lo que hacemos es trabajar en ese sentido. Después hay muchas personas que dicen, yo es que no sé lo que quiero, entonces yo les digo, mira dentro de ti y dime cuando eras niño o niña qué es lo que te gustaba hacer, porque en realidad sigues siendo esa misma persona, pero más grande. Por tanto, si no encuentras lo que quieres hacer, piensa en qué es lo que te gustaba hacer, porque ahí están las aptitudes. Y en tercer lugar, son las personas que vienen y dicen, mira, yo es que de verdad, es que no sé lo que quiero. Entonces, yo lo que les propongo es, céntrate en una meta, trabaja hacia la meta, tienes que cumplir la meta. Y en el proceso de cumplir la meta, estate atento a ti mismo o a ti misma y vas a ver cuáles son las cosas que te gustan y esas son las que van a marcar por dónde tenemos que tirar. En segundo lugar, tengo una mala noticia para todos aquí. Hay que trabajar muchísimo. De hecho, esta charla la he repetido un montón de veces y digo, vale, pues aprovechando TEDx, lo que vamos a hacer es grabarlo ya que se quede grabado para siempre. No hay nadie que no haya conseguido nada, que no haya sido trabajando muchísimo. Coco Chanel, Karl Lagerfeld, los chicos estupendos que han montado esto hoy. Es imposible conseguir nada si no se trabaja muchísimo. De hecho, nosotros los científicos historiadores, han demostrado, mediante la revisión de la documentación de la humanidad desde que se ha creado, de que la única variable que influye en los logros es el trabajo. Por tanto, si nadie lo ha conseguido, es bastante difícil que lo consigamos nosotros. Ahora os voy a poner el primero de mis avales. No quiero que os quedéis con la amplia cantidad de músicos que han hecho, sino que de verdad han creado lo que es el concepto. La primera persona viene de un sitio muy humilde y de verdad lo ha tenido mucho más difícil que nosotros. Todo esto de él.
David Morales lleva trabajando 30 años, es el creador del concepto de la música house. Como podéis ver, el concepto ha inundado absolutamente todo el mundo, todo lo que estáis escuchando por la radio, estos macro festivales que se están haciendo, todo viene por la semilla que este hombre plantó hace 30 años con su amigo Frankie Knuckles. Han vendido una cantidad desorbitada de discos y la única forma, y él me lo ha dejado muy claro, ha sido trabajando muchísimo. David, al igual que todos los otros que vais a ver, cumplen todas las claves que os voy a poner a continuación. El siguiente aspecto es perseverancia. Vale, ya sabes lo que quieres, ya sabes que tienes que dejarte la piel, y lo que hay que hacer es continuar, perseverar. Cuando te venga un vecino y te diga que sí, que no, tú continúa. La persona más perseverante que he conocido en el mundo es el que viene a continuación, que es el segundo aval. Si bien David se ha centrado en lo que es el mercado americano y, por tanto, creándose una leyenda en torno a él, el segundo aval es este. Él es el creador de todo esto. Al igual que David is a living legend, es una leyenda viva, Trevor Horn es la persona que ha conseguido crear lo que es la música de los 80 que tanto impacto estáis escuchando. Pues ha sido este hombre. ¿Cómo? Trabajando. Me lo ha dejado súper claro de que él persevera, continúa. Además, si os dais cuenta, él cantaba en este disco, cantaba fatal. Y su mujer fue quien le dijo, mira, macho, déjate de esto porque tú no sabes cantar. Lo que tienes que hacer es dedicarte a producir. Por tanto, es lo que él ya estaba haciendo, pero con una ligera desviación. La persona que más cumple el cuarto criterio, que es la consistencia, es el señor que viene después. ¿Por qué hay que ser consistente? Porque cuando ya trabajas, ya te metes dentro de una dinámica con una serie de gente, y es en ese camino cuando encuentras a esa persona que a lo mejor te entiende y que tú no has sabido conectar con alguien porque no has dado vueltas al mundo como hacemos los científicos. De hecho, cuando vamos a congresos, a veces exponemos conceptos y a lo mejor de los 400 que nos escuchan son 2 o 3 personas las que de verdad conectan con nosotros y son las que nos dan la consistencia. Ahora, ¿cuál es la importancia de conectar con esas 2 o 3 personas? Son ellos los que nos dan el sustento psicológico para progresar en lo que estamos haciendo aproximadamente durante los siguientes 5 años de nuestra trayectoria. El tercer aval es este que veis a continuación. Se llama Ryuichi Sakamoto, es el productor más importante de Japón. Ryuichi Sakamoto, también de unos orígenes súper humildes al igual que los otros. Siguiente concepto a tener en cuenta es nuestro trato con las personas. Esto es súper importante. Durante nuestra trayectoria siempre nos vamos a encontrar con problemas, siempre. Y siempre habrá alguien que salga adelante con nosotros y que nos eche un cable. Como dice mi amigo Yasin, es posible dar curvas de 90 grados a 180 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque cuando estás en esa situación, siempre habrá alguien que se verá reflejada
en esa situación que tú vives y a lo mejor te echa un cable no por ti, sino porque esa persona vivió esa situación antes. Por esa razón, en tu entorno de trabajo es muy importante ser siempre diplomático. El cuarto productor, que es la persona más diplomática que yo he conocido en mi vida, es esta. No, el PowerPoint no es que se haya roto, es que este tiene currículum para rato. Venga, ya está. Siguiente punto, y es un ejercicio que te planteo para que te lo lleves a tu casa hoy. Tenemos que diferenciarnos. Hay algo dentro de ti que te diferencia de todas las demás personas en el mundo, y hay que buscar ese algo. Somos 7 billones de personas actualmente. Y estamos aumentando. Este es mi amigo, Yassin Sibari, es de Alicante, estudió en la Universidad de Alicante. Actualmente dirige, yo no sé si conocéis una empresa que se llama Inditex, y unas marcas, por ejemplo, Zara. Este es el director ejecutivo de todas las marcas de Inditex para Oriente Medio y los antiguos países de Rusia. Es una persona normal como tú y yo. Y de hecho, desde aquí le quiero dar las gracias porque él me ha ayudado a consolidar esta charla. Hace poco estuve con él porque vino a Barcelona a dar una charla a mis alumnos. Ostras, sí que estoy gordo en esa foto, madre mía. Entonces, él me ha dejado muy claro, mira, Antonio, tener una carrera o dos, tener un máster y tener un doctorado no te hace diferente a nadie. Hay millones de personas en el mundo que tienen eso. Él dice claramente que hablar inglés y francés ya no es suficiente. El mundo se ha hecho demasiado competitivo. En su caso particular, él dice que ha llegado a ser presidente no solamente por haber cumplido también todos estos ejemplos. O sea, no me centro solamente en grandes iconos de Quincy Jones, que también viene de los orígenes más humildes que te puedas imaginar. Pero él lo que dice es, vale, pues gracias a tocar el piano y a hablar 8 dialectos del árabe, me han elegido a mí porque yo tenía a alguien que no tenía nadie más. Por tanto, por favor, no te vayas hoy a tu casa sin pensar qué tienes tú que te diferencia del mundo. Y este es el último punto. Para hacer todas estas cosas tenemos que tener energía, lo que muchas veces obviamos. Hacer ejercicio, comer bien, alimentación de calidad, alimentos de calidad, y dormir. Si no hacemos todas estas cosas es muy difícil que podamos hacer las otras. Como os disteis cuenta, en la foto anterior estaba gordo. En esta charla he utilizado mis 4 avales, que son personas que vienen de lo más humilde. Insisto, de lo más humilde. David, por ejemplo, viene de Brooklyn, del peor barrio. Flatbush dice que ha asistido a más entierros de niño que de mayor, porque asesinaron a sus amigos por las peleas callejeras. Estamos hablando de ese nivel. Aquí no tenemos ese nivel. Entonces, gracias al TEDx, yo me he fijado una meta personal. Soy científico, soy empresario, hago muchas cosas, pero digo, vale, voy a plantear un reto que realmente sea fácil que todo el mundo pueda conseguir. Pues desde que me invitaron a participar hasta hoy, he conseguido bajar 6 kilos de peso. Aún me faltan 4, pero insisto, llevo 6 años intentándolo. Me he gastado una cantidad desorbitada de dinero. He ido a clínicas, he ido a médicos, me lo he tomado muy en serio y no lo he conseguido. Y sin embargo, gracias a cumplir este patrón, o sea, yo predico con el ejemplo. Esto funciona. Y ya podéis ver a Sakamoto, Quincy Jones y tal, que de hecho lo han conseguido. He hablado con esta gente y no hay más.
me dice, pero Antonio, no me preguntes más porque no hay nada más. Esta es la fórmula para conseguir lo que tú quieras hacer en tu vida. Ponlo en práctica y vas a ver cómo funciona. Así que ya sabes. Mucho ánimo y muchas gracias.